Bueno, iglesia, buenos días. De verdad que siempre es un gozo estar aquí, más un día como hoy, donde es prácticamente un día de celebración. Celebramos la llegada de estos miembros nuevos a nuestra comunidad, celebramos el bautismo de ayer, pero sobre todo celebramos juntos o recordamos juntos el sacrificio que hizo nuestro Salvador. Y de verdad que me gozo el que Dios me haya dado la oportunidad de poder compartir su palabra en el día de hoy. Esto es un mensaje que yo creo que aplica a todos, pero pienso que el Señor lo escogió de manera especial para los que ayer se bautizaron. Así que presten atención y quizás permítanme introducirlo con una historia personal para ver si la misma nos ayuda a conectar con el mensaje. La batalla de Maratón fue un enfrentamiento armado que definió el desenlace de la primera invasión del régimen persa en contra de los griegos. El rey Darío I se dio la tarea de conquistar esta nación. Esta batalla ocurrió el 12 de septiembre del 490 a.C. y tuvo lugar en los campos y en la playa de la ciudad Maratón, la cual estaba situada a unos 42 kilómetros de Atenas. La historia cuenta que tras los griegos derrotar a los persas, un joven llamado Filípides corrió hacia Atenas para anunciar la victoria. Después de recorrer los 42 kilómetros entre el campo de batalla y la ciudad, al llegar cayó exhausto, agotado y antes de morir pronunció una sola palabra: victoria. Filípides nunca imaginó que siglos después su hazaña daría el nombre a la prueba atlética de resistencia por excelencia y que inspiraría a miles de corredores a perseguirla o a conquistarla. Uno de esos corredores fui yo. Me casé con una mujer atlética, Dios me la proveyó, que iba al gimnasio todos los días y yo ni jugaba canica. Cuando nos casamos dije, bueno, yo tengo que ponerme a la altura, no me puedo quedar atrás, y decidí entre todas las gamas de deportes escoger el atletismo. Comencé a correr como disciplina y de verdad que el correr, para los que lo han hecho, es adictivo, es embriagante, es difícil, pero al mismo tiempo, bueno, los médicos lo han explicado, el cuerpo libera una serie de químicos y sustancias que te dan una sensación de placer, de descanso, te desestresa, pero sobre todo te atrapa, así como que tú corres y no puedes dejar de correr. Sin embargo, esto es cuando hacemos 5, 10 kilómetros, pero hablar de 42 kilómetros es algo aterrador para cualquier persona, incluyendo los corredores. No obstante, en el 2019 ya me decidí definitivamente a que yo tenía que conquistar esta meta y me apunté en el Maratón de Santo Domingo. Un 8 de septiembre, tras el disparo inicial y una lluvia de fuegos artificiales, comencé a correr a las 5 de la mañana con una sola meta en mente: tengo que terminar esta carrera. El Maratón de Santo Domingo consiste en completar 2 vueltas a un circuito de 21 kilómetros que inicia en la feria, en el Centro de los Héroes, pasa por todo el malecón, cruza el puente flotante, se entra a la zona colonial y vuelve y regresa a la feria. Los primeros 5 kilómetros de esta carrera estuvieron llenos de energía, yo estaba como eléctrico, porque todos estos atletas entusiasmados, los fuegos artificiales, de verdad creó una atmósfera intensa. Me encontraba en un buen estado físico y anímico a pesar de haberme levantado muy temprano porque ya nosotros vivíamos en Punta Cana y decidimos ir allá el día anterior para correr. Esto
yo creo que también se debió al ambiente, había una brisa fresca en el malecón. Imagínense eso, corriendo tempranito, con esa lluvia, el sonido del mar, era algo increíble. En el kilómetro 8 cruzando ya el puente el flotante, doy la vuelta en U y regreso para adentrarme a la zona colonial. Del kilómetro 10 al 16, el recorrido es pura historia. El circuito pasa por las calles adoquinadas, de nuestra ciudad antigua. Hasta este momento llevaba casi hora y media corriendo y no me sentía para nada agotado. En el kilómetro 16 al 21, el recorrido vuelve al malecón en dirección hacia la feria, el punto inicial de partida. Dios me regala un amanecer espléndido. Lo mejor aún es que voy en el tiempo esperado. Justo 2 horas y unos minutos de haber salido, me encuentro culminando el primer circuito, es decir, los primeros 21 kilómetros. Para los corredores, las carreras de circuitos repetidos no son para nada agradables y para mí no fue la excepción. Esa segunda vuelta suele ser poco placentera porque ya uno vuelve a ver como repetido. Ya no había esa brisita en el malecón de las 5, sino que estaba el sol de las 7 de la mañana. Ese sol implacable, imagínense, con ese salitre del mar, uno se siente que como que lo están cocinando. Yo seguía mi protocolo de hidratación, los suplementos, pero mi cuerpo ya se estaba comenzando a sentir un poco pesado y más lento. A duras penas llego al kilómetro 30. Allí veo en una pantalla gigante un video que mi hija me había grabado el día del registro, animándome: papi, continúa en la carrera, no te rindas, sigue adelante. Y eso me dio las fuerzas necesarias para enfrentar nuevamente los benditos adoquines de la zona colonial. Sin embargo, estos adoquines pudieron más que yo. En el kilómetro 34, casi saliendo de la zona, después de una breve parada en el baño, mis piernas no respondían a mi intento de continuar. Algunos corredores me vieron y algunos fanáticos que estaban ahí en la zona, porque siempre hay espectadores, me vieron como medio forzado, me ofrecieron agua, comenzaron a tirarme agua arriba y eso se sintió bien refrescante, fue bueno, pero me empaparon todos los tenis y no hay nada peor que correr con unos tenis llenos de agua. Continúo mi carrera a pasito lento, pero sigo alcanzando. Ahí, sin embargo, fue, hermano, donde se me apretó, como decimos en mi casa, el botón del pánico. Porque ya yo me estaba dando cuenta que había muchos factores en mi contra. Estaba cansado, los tenis estaban mojados. Nada, pero igual sigo intentando llegar. Aún teniendo todas estas barreras en contra, no había chocado con una famosa y conocida pared. En el mundo de los maratones existe un cuco llamado la pared. Es un momento donde donde tu cuerpo entra en crisis porque se te agota toda la reserva de glucógeno y ya tus piernas simplemente dicen que no van para más. Mis piernas, aunque estaban muy cansadas, seguían funcionando, así que por ello estaba agradecido y esperanzado. En el kilómetro 35 entro nuevamente al malecón. Ahí de verdad el sol estaba asesino. El calor, la humedad, ligada con el cansancio, comenzaron a jugar en contra mía, pero se agregó una batalla adicional que no me había pasado y era una batalla mental. ¿Por qué estoy haciendo esto? No hay una mejor manera de ejercitarse. Carlos, ya tú tienes 4 muchachos, deja de inventar tanto. Pensé en un sinnúmero de cosas. Y estos pensamientos inundaban mi mente, pero el pensamiento más persistente de todo era: Carlos, tienes que desertar. En medio de esa lucha llego al kilómetro 37 para toparme nada más y nada menos que con la temida pared.
Mis piernas de repente se detuvieron por completo. Traté de caminar, pero no obedecían a mi mandato. Me detuve, me senté en un contén del malecón, como que respiré, trataba de comenzar otra vez a caminar y al ver que no respondía comencé a llorar. Los pensamientos de desertar, ahora sí, verdad, que eran muy fuertes. Me preguntaba a mí mismo, Carlos, ¿qué es lo que tú deseas probar con esto? Hermanos, la vida cristiana es comparable a una maratón. Y esto no es una analogía de mi autoría, esto lo dice la misma palabra de Dios. De hecho, el verso lema de nuestra serie es Hebreos 12:1, que dice o nos exhorta a correr con paciencia la carrera de la fe, esa carrera que tenemos por delante, poniéndonos nuestros ojos en Jesús, enfocados en Cristo. Como ya hemos visto, esta carta de los Hebreos fue dirigida a un grupo de judíos cristianos que vivían en Roma, quienes en su carrera de la fe se encontraban precisamente en el kilómetro 37, en la pared. Abatidos, cansados por la persecución, muchos de estos comenzaban a abandonar la fe en Jesús. La epístola era un llamado a no desertar, sino más bien a permanecer firmes en la fe, fieles a Jesús, el Hijo de Dios, quien, como vimos el domingo pasado, es superior a todo. En esta semana, hablando con un hermano de la comunidad, él me dijo lo impactante que ha sido para él comenzar a estudiar la Biblia haciéndose una simple pregunta: ¿por qué? Y eso como que encendió mi bombillito, porque en un momento de la preparación yo estaba como medio trancado. Y para ligarlo con el sermón del domingo pasado, me pregunté, ¿por qué Jesús es superior a todo lo creado? ¿De dónde proviene esa supremacía? ¿Qué es lo que hace a Jesús tan especial para todos nosotros los hombres? El pasaje que nos toca estudiar hoy nos ayuda a dar respuesta a esta pregunta. Ahora sí, acompáñenme por favor a Hebreos 2, del 14 al 18, texto que nos toca estudiar hoy. Hebreos 2, del 14 al 18. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas y dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte están sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser el sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Permítanme orar. Padre, gracias porque tu palabra es densa, es profunda, Señor, y aquí en estos 4 versos hay mucha teología. Yo hoy te pido solamente de tu gracia para que me des la capacidad de poder transmitir a tu pueblo lo estudiado de una manera simple, clara, y que al final todos seamos edificados en Cristo Jesús. Yo te lo pido, oh Dios, en el nombre de tu Hijo. Amén. ¿Por qué Jesús es superior a todo? El versículo 14, esto está facilísimo. El versículo 14 de inicio nos da la respuesta. La encarnación es lo que hace a Jesús único, especial.
Ahora bien, ¿en qué consiste la encarnación? Yo quiero usar la traducción, la nueva traducción viviente, porque quizás lo recita o lo dice de una manera más clara. El verso 14 en la nueva traducción viviente dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, si esa es la primera verdad, nosotros todos somos seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Es decir, que la encarnación consiste en Dios, el Dios del universo, el Dios de todo lo creado, entra a su creación a través de la persona de Cristo Jesús, quien toma una naturaleza humana semejante a la nuestra. Como dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta es una de las verdades más fundamentales del Evangelio. Dios se hizo hombre. Se hizo hombre y se hizo como nosotros, y esto lo hace glorioso. ¿Por qué lo hace glorioso? Eso no es porque yo lo diga ahora. La Biblia corrobora con esto. De hecho, Freddy leyó este verso como introducción, Filipenses 2:5-9, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús fue hecho de la misma carne en la que tú y yo estamos hechos y compartió nuestras mismas experiencias. Jesús tuvo un cuerpo humano y vemos esto en múltiples pasajes de la Biblia. Él nació de la misma forma que tú y yo nacimos. En Lucas 2:7 se relata el nacimiento virginal de Jesús. Él creció como niño hasta llegar a la edad adulta. Dice Lucas que Jesús crecía en sabiduría. Se cansaba como nosotros. Él decía que cansado, cuando se encontró con la samaritana, él se detuvo precisamente porque estaba cansado del camino. Tenía las mismas necesidades físicas que nosotros tenemos. Tuvo hambre, tuvo sed, pasó sueño, sufrió malas noches. Pero sobre todo es semejante en lo más significativo del hombre y lo que todos nosotros compartimos. Y es que murió físicamente como algún día lo haremos tú y yo. Jesús también tuvo una mente humana. Como dije, en Lucas 2:52 afirma que él crecía en sabiduría. Es decir, que Jesús pasó por el mismo proceso de aprendizaje que pasan nuestros hijos. Él aprendió a comer, aprendió a hablar, aprendió a escribir. Y escuchen, jóvenes y chicos que están acá, Jesús aprendió a ser obediente a sus padres. Eso lo dice en Hebreos 5:8. Wayne Grudem señala que el proceso de aprendizaje común a todos fue una parte auténtica de la humanidad de Cristo. Por último, Jesús experimentó todas las gamas de emociones que tú y yo experimentábamos. Él se asombró cuando vio la fe del centurión. Él lloró con tristeza al llegar a la tumba de su amigo Lázaro. Él se airó y tumbó las mesas en el templo.
Él oró con emoción y devoción. Él se angustió al momento de llegar cerca de su principal misión. Jesús fue tan humano que inclusive, señores, las personas que vivieron, que crecieron con Él, lo vieron solo como un hombre común y corriente. Esto nunca le aceptaron como un Mesías. Dice en Mateo 13, del 53 al 58, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de la región y regresó a Nazaret, a su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, ¿no es este más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y a todas sus hermanas que viven aquí entre nosotros. ¿De dónde aprendió todas estas cosas? Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Es decir, que para los que nacieron y crecieron con Él, dijeron, no, pero si este fulanito de tal, jamás puede ser el Mesías. Pero efectivamente, Jesús era el Mesías y Él era humano como tú y como yo, pero había una gran diferencia. Y este pero es esencial. Jesús nunca pecó. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Entonces muchos de ustedes ahora me dirán, Carlos, te agarré. No es verdad que Jesús es humano, porque como decimos en la calle, pecar es de humano. Si usted quiere definir a un humano, usted le dice, bueno, un humano es alguien que peca. No obstante, esta objeción no es cierta. Si recordamos, Adán y Eva, ellos fueron creados y existieron en una condición sin pecado. De hecho, la humanidad real es una humanidad sin pecados. Nosotros vivimos actualmente en una condición anormal. Vivimos en una humanidad que quedó distorsionada a partir de la caída. Por eso, hoy podemos afirmar categóricamente que Jesús era 100% hombre. Ahora bien, volviendo a nuestro texto, respondámonos entonces la próxima pregunta. ¿Por qué es necesario saber o comprender o entender que Jesús fue hombre? Hay dos razones importantes por las cuales debemos de entender y aceptar la humanidad de Jesús. Y en estas dos razones nos basaremos el resto de nuestro tiempo acá. El primer motivo se encuentra en los versos 15, terminando el verso 14 y 15. Dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, pues solo como ser humano Jesús podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Jesús se encarnó para morir. Tú y yo nacimos esclavos del pecado y con una sentencia ya, una sentencia de muerte. Esa fue la gran herencia que Adán y Eva nos dejaron. Romanos 3:10 lo dice claramente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿qué significa la palabra todos? Todos los que estamos acá nos desviamos. A una somos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano nace con una voluntad esclavizada al pecado, a lo malo. Usted
lo puede corroborar con el comportamiento de los niños. Muchos humanistas, psicólogos, creen que los niños nacen con una voluntad y con un alma neutra, y que es el entorno que los va moldeando y que lo va llevando lo va inclinando hacia el mal. Pero todo lo que hemos tenido, muchachos, que creo que son la mayoría, sabemos cómo a veces un chico, un bebé de meses, aprieta los dientes cuando se le quita el bobo, se pone furioso cuando no le dan el biberón. Es decir, que no es una cosa aprendida, es una cualidad heredada. Y como resultado de esta herencia del pecado, Romanos 3:23 señala que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Más aún, en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra gran sentencia. Amigo que estás aquí presente, es bueno que entendamos esto de una vez y por todas. No hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiar esta realidad. Hay ahora yo creo que muchos de ustedes lo conocen, Brian Johnson. Brian Johnson es un empresario americano, quien fue, creo que uno de los fundadores de PayPal. Él la vendió a la empresa, quedó con una gran fortuna y ahora él ha dedicado su vida a un proyecto que él lo ha llamado Blueprint o planos. Básicamente la tarea principal de este proyecto es evitar la muerte. Él se ha enfocado en seguir una serie de protocolos de ejercicio, de dietas, vitaminas, de exposición a la luz solar, de tiempo para dormir, en búsqueda de revertir el envejecimiento. Para muchos de ustedes esto pudiera sonar ridículo. Digo, esas son las cosas que se le cogen a los millonarios. No tienen más nada que inventar. Pero la realidad es que esto nace de una motivación intrínseca que tenemos todos los humanos. Y es que todos tememos a la muerte. Ninguno de nosotros queremos morir. Nosotros no llegamos a ese extremo porque no tenemos quizá los recursos que tiene Brian Johnson. Pero nosotros hacemos nuestra parte para vernos bien, vernos jóvenes, para evitar el envejecimiento. Y por eso es que, nos ejercitamos, tratamos de comer saludable. Algunos de nosotros nos teñimos nuestras canas. Hacemos de todo para vernos bien. Muchos de nosotros quizás evitamos pensar en la mente enfocándonos en las distracciones, persiguiendo placeres, viajes, vicios, lamentablemente. Otros persiguiendo cosas que el mundo y hasta los cristianos llamamos buenas, como mucho trabajo, muchas ocupaciones, y nos montamos en un tren de vida que nunca para, pero esto simplemente porque no queremos tener nuestra mente callada para no pensar en la muerte. Y es que la muerte, hermanos, sin el Evangelio es aterradora, ya que la muerte significa que vamos a pasar el resto de nuestra eternidad sin Dios. No hay peor juicio que este. Pero dice aquí en estos versos que acabamos de leer que Cristo vino como hombre para hacer eso que tú y yo no podemos hacer nunca bajo nuestra humanidad caída. ¿Y qué era? Derrotar a la muerte y al diablo. Cristo vino en forma de hombre para servir como ese sacrificio perfecto y para salvar a todo aquel que se arrepiente y pone su fe en él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Él nos amó, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda en la condenación, sino tenga vida eterna. Para el cristiano, la muerte es simple y llanamente un paso más en la carrera que nos acerca a esa meta final. ¿Y cuál es la meta final de nosotros? Estar con nuestro Creador. Si continuamos en Hebreos 2, del 16 al 17, dice, porque ciertamente
no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham, es decir, a nosotros los humanos. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús vino como hombre para ser ese sumo sacerdote perfecto. La figura del sumo sacerdote es recurrente en el Antiguo Testamento. Él era el escogido por Dios, el único escogido por Dios, para representar al pueblo. Entraba una sola vez al año al lugar santísimo y ofrecía sacrificios por el perdón de los pecados de todo el pueblo y de él mismo, porque él también era pecador. Jesús vino a cumplir esa función por una última vez. Él vino a ser nuestro sumo sacerdote, a entrar ante la presencia de Dios y ofrecer ese sacrificio perfecto que era Él mismo para perdón de todos nuestros pecados. Volviendo a citar al teólogo Wayne Grudem, si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir, porque Dios no puede morir. Él no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar el castigo que justamente nos correspondía. Atanasio, un teólogo de la iglesia primitiva, afirma que Jesús tomó un cuerpo como el nuestro porque todos nuestros cuerpos eran susceptibles a la corrupción de la muerte. Y entregó su cuerpo a la muerte en lugar de todos y se ofreció al Padre. Y esto lo hizo por amor a nosotros. Él no vino en auxilio de los ángeles, Él vino en auxilio tuyo y mío. Él vino a fungir esa función, o valga la redundancia, de sumo sacerdote fiel y misericordioso, a fin de, como decía la canción, lavar por siempre los pecados de todos nosotros. Hermano y amigo que estás aquí, yo me atrevería a decir que de aquí a 70 años, el 99% de los que estamos aquí vamos a estar muertos. La muerte es una realidad presente en todos los humanos. Realmente cuando yo tenía 20 no pensaba para nada en la muerte. Hoy tengo 44 y digo, bueno, ya yo me estoy acercando. Estoy más cerca. Y los que están más viejitos quizás pueden estar más cerca. Nadie sabe, quizás. Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y teniendo esto presente, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Estás tú preparado hoy para morir? Esto es esencial. Esto es esencial que lo tengamos claro y presente. En segundo y último lugar, es importante entender la humanidad de Cristo porque necesitamos de Él no solo para enfrentar la muerte, sino también para enfrentar la vida. Es a través de la humanidad de Jesús que Él se convierte como en esa perfecta ayuda para nosotros en la carrera de la fe. Dice Hebreos 2:18, el último verso de nuestro pasaje, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este verso hace referencia directa a las tentaciones de Jesús que se citan en Lucas capítulo 4. Lo interesante del caso es que las tentaciones de Jesús ocurrieron justo después de su bautismo. Así que atención, bautizados. Dice Lucas 4, permítanme leerlo rápidamente. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán después de su bautismo y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo.
y no comió nada durante esos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. En esta primera tentación, Satanás reta a Jesús poniéndolo en una posición de dudar de la provisión de Dios. Entonces tú dices que tú eres hijo de Dios, pero no tienes ni siquiera pan para comer. ¿Cómo así? Sin embargo, Jesús le responde en el verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después entonces el diablo lo lleva a la altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo, todo ese dominio y su gloria, y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí se me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. En esta segunda tentación, Satanás reta a Jesús, incitándolo a dudar del plan de Dios. ¿Lo que Dios tiene para ti es realmente bueno, Jesús? ¿Por qué hay que sufrir tanto si yo tengo una manera más fácil de alcanzarlo? Hay algo importante que debemos de resaltar y es que lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús era algo que ya Dios tenía planeado para él. Jesús le responde, escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. En el tercer y último encuentro, el diablo lo lleva a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarde y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En esta última tentación, Satanás reta a Jesús a dudar del poder de Dios. ¿Puede Dios realmente cuidar de ti? Es bueno, hermanos, que nos sentemos a pensar un momento en este patrón de tentación. Primero, Satanás lo tienta a poner en duda la provisión del Señor. ¿Podrá el Señor, Dios, realmente proveer para tus necesidades? ¿No nos pasa eso a nosotros constantemente? ¿No dudamos constantemente de la provisión de Dios? A punto de que inclusive pecamos para asegurar, es que yo tengo que asegurar el moro de mi familia. Lo mío primero. Primero Dios y después su santo, como dice en el argot popular. En la segunda, lo que tiene Dios, su plan para mí es bueno. No hay una manera más fácil de... ¿Por qué hay que pasar por tanto sufrimiento? Oye, Dios, pero ¿por qué que tú no me dejas cortejar a este siervo que no es cristiano? Él se puede convertir. Él se puede convertir. Señor, y no hay otra manera de cómo hacerlo. Y buscamos... Y le damos la vuelta a ese plan de Dios, le buscamos la lógica hasta salirnos con la de nosotros y caer en la tentación. Por último, dudamos a veces de que si Dios puede realmente cuidar de nosotros. Si Él tiene el poder, nos vemos a veces en situaciones tan angustiantes, tan desesperanzadoras, que nos llevan a un punto en que realmente caemos rendidos porque entendemos de que Dios no tiene el control de las cosas. Esta estrategia de tentación ha funcionado en todos los hombres, en ti y en mí. En algún momento hemos caído en alguna de estas, pero nunca funcionó con Jesús. Y hermanos, las pudo resistir y resistir hasta el final. Es decir, lo peor de la tentación, Jesús lo padeció. Tú y yo no sabemos lo peor de la tentación porque caímos antes de llegar a la cúspide del fuego abrasador. Como Él sí triunfó y llegó hasta el final, Él sabe realmente la intensidad de la situación. Entonces Él conoce por experiencia vivida todo lo que tú y yo pasamos, nuestras luchas, nuestras dificultades, y esto hace de Jesús
un Dios cercano, empático, capaz de simpatizar con nosotros y nuestra ayuda perfecta en medio de la dificultad. Algo que le mencionábamos a cada uno de los que se iban bautizando ayer, el bautismo es glorioso, es bueno, es un paso de fe. Es un testimonio público que ustedes están dando a todos, inclusive a los turistas que estaban pasando por ahí, que muchos pasaban y decían, ¿qué es lo que está pasando aquí? De que ustedes están muriendo al viejo hombre, resucitando con Cristo. Ahora, el bautismo no quiere decir que se acabaron los problemas. No quiere decir que no va a haber más luchas. El tú bautizarte y venir a los pies de Jesús no quiere decir que no va a haber dificultades, que no va a haber enfermedades, que no va a haber hijos rebeldes, que no va a haber problemas económicos. Lo que sí quiere decir es que Jesús está ahí y te entiende. Que tú no estás solo para enfrentar esas pruebas y que como Jesús tú puedes superarla. Porque tenemos que entender que Jesús superó todas estas pruebas como hombre. Así que tú y yo tenemos la capacidad también de enfrentar las tentaciones y las dificultades y los problemas y sobrepasarlas. Y aún más porque contamos con Él y con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro constante ayudador. Él es empático. Dice Primera de Pedro 2:21, Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Él resistió el sufrimiento y la tentación, no solo para tener ese nivel de empatía y para saber por lo que nosotros estábamos pasando, sino para marcar una ruta, un ejemplo a seguir. Y esto es lo que hace a Jesús supremo. Al convertirse en humano y vivir una vida humana, Jesús inicia y lleva a cabo el plan de salvación ideado por el mismo Dios desde la eternidad, dejándonos a la vez un perfecto ejemplo de vida a seguir. ¿Quieren saber cómo terminó mi maratón? Justo ahí en el kilómetro 37, sentado en el contén, llorando y angustiado por mi lágrima, pasó un grupo de corredores que venían al igual que yo, dando lo último que tenían. Pero estos estaban siendo motivados por su entrenadora, quien me invitó y me dijo en su palabra textual, mira, ven, móntate en esta guagua, que si no te montas aquí, te vas a quedar. Y yo agarré, comencé a caminar y me monté con ellos. De repente yo sentía que mis piernas ya no escuchaban tanto lo que decía mi mente, tienes que desertar, sal de esto, tú te estás volviendo loco, sino que comenzaba a escuchar las motivaciones de la entrenadora, que constantemente nos decían, sigan, vamos, ya nada más faltan 5 kilómetros, ya nada más faltan 4 kilómetros, ya estamos cerca, faltan 3 kilómetros, faltan 2 kilómetros. Falta 1 kilómetro hasta que por fin pude llegar a la meta y terminar la carrera. Como creyentes, para enfrentar nuestra carrera de la fe, contamos con el mejor guía y entrenador, que es Jesucristo. Él, hermanos, Él es quien nos ayuda a perseverar. Y yo quiero concluir con este verso porque yo digo, wow, la Biblia de verdad que tiene la mejor forma de concluir. Hebreos, en el mismo Hebreo 4, 14 al 16, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. A ti, hermano, que estás en la carrera de la fe, primero quiero hablarte a ti, creyente,
Quizás tú estás en el kilómetro 5, como los que se acaban de recién bautizar, con mucho brío, con entusiasmo, recién acabado ese curso de premembresía, con mucha teología, esos conocimientos frescos y motivado a la carrera. Quizás tú estás en el kilómetro 10, ya comenzando a entrar en un ritmo normal de vida, sintiéndote que, bueno, tengo que comenzar a disciplinarme porque esto no es cosa de... ese chispazo no dura toda la vida, hay que mantener esa chispa. Quizás tú estás en el kilómetro 34, ya que las piernas están comenzando a tambalearse y dejando de responder, o quizás tú estás en el kilómetro 37, enfrentando una gran pared a punto de renunciar tu fe. No importa en qué kilómetro de tu carrera de la fe tú estés, te animo hoy a enfocarte en Jesús. Como testificaba un hermano ayer, antes de su bautismo, lo importante no es cuándo iniciaste la carrera, ni cómo le iniciaste la carrera. Lo importante no son los tropiezos. Soy medio llorón. Lo importante es terminar la carrera, hermanos. Y terminar bien la carrera. Así que donde sea que tú te encuentres en la carrera de la fe, quizá con pruebas, dificultades que todos nosotros tenemos aquí, por más bonito y cambiado que ustedes me vean aquí hoy, yo estoy pasando por mis pruebas y mis dificultades y yo sé que cada uno de ustedes también, en su medida. Recuerda que Jesús te entiende, te comprende, Él conoce tus luchas y dificultades, debilidades y carencias. Él conoce tus tentaciones, por tanto acércate con confianza a ese trono de la gracia y encuentra en Jesús la misericordia para el oportuno socorro. Y quizás aquí hay entre nosotros algunos amigos que no podemos llamar hermanos. Estos aún no han entrado en la carrera de la fe. Yo quiero que tú tengas claro que si tú no estás corriendo la carrera de la fe, estás corriendo la carrera de la muerte. Hay dos carreras. Y eso está claro. Podemos callar nuestra conciencia con muchas ocupaciones. Podemos callar nuestra conciencia con fiestas, con placeres, con vicio. Podemos pensar que después de la muerte yo voy a dejar de existir y ahí todo se acabó. Pero no. La Biblia es clara. El destino final de todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón, de todo aquel que no está corriendo la carrera de la fe, es el infierno. Y Jesús te invita hoy a correr la única carrera cuyo galardón es la vida eterna. Él pagó con su sangre ese precio de entrada para que tú puedas hoy correr. Entonces, ¿cómo vas a responder a esta invitación hoy? ¿Vas a seguir viviendo esclavo de la muerte eterna? ¿O aceptarás el regalo inmerecido de la salvación a través de una fe puesta en Cristo Jesús? Como en repetidas ocasiones se menciona o se cita en Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hermano. Amén. Yo quiero que oremos. Padre, te damos las gracias porque como oraba al principio, tu palabra es rica. Y yo sé que muchos acá necesitamos recordar y quizás otros hasta entender bien la importancia de por qué Jesús se encarnó. Por qué Él tomó la forma nuestra. Porque Él vino a morir por nuestros pecados. Y porque Él vino a caminar en este mundo para entender cómo yo me siento hoy, cuáles son mis dificultades, mis luchas. Quizás me siento solo, quizás estoy pasando por una enfermedad terminal, quizás estoy pasando por la pérdida de un ser querido.
No importa. Jesús entiende. Yo te doy gracias porque Jesús no es un Dios distante. No es un Dios tallado de madera, no es una imagen que no tiene poder. Es tu Hijo, a quien tú has puesto sobre todo. Gracias, Dios. Gracias porque contamos con ese ayudador, con ese entrenador que nos motiva a seguir adelante, a no desertar. Y yo te pido que si aquí hay algún hermano que está en el caliente de la tentación, en lo más profundo del pozo, pensando ya no vale la pena seguir, yo como quiera no soy cristiano, yo voy a abandonar esto, yo te pido que hoy tú traigas palabras de aliento, tú traigas palabras de ánimo y tú inclines tu corazón a venir confiadamente a este trono de la gracia y que pueda alcanzar en Jesús el favor y la misericordia que necesita para hoy. Gracias, Dios. Y yo quiero orar también por aquellos que aún no están corriendo la carrera de la fe, que aún están en la carrera de la muerte, que está en dirección opuesta. Yo te pido que tú muevas sus corazones a dar la vuelta en U. Y así con sus ojos inclinados, yo quiero hacer un llamado a esta invitación. Yo creo que vale la pena no dejar pasar por alto esta oportunidad que el mismo Dios te da hoy de poder aceptar ese billete que pagó su Hijo para entrar a la carrera de la fe. Si hay alguno aquí que quiera recibir a Jesús en su corazón, si puede levantar su mano, no vamos a hacer nada, no te vamos a pedir que venga aquí delante. Simple y llanamente es como respuesta a Jesús, una respuesta personal tuya a Dios, aceptando ese regalo de Jesús. Amén, hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más acá que ha entendido que está rumbo a la muerte, sin esperanza? Gracias, Dios. Yo te pido a aquellos que levantaron su mano que oren conmigo. Dios bueno, gracias por revelarme hoy que voy rumbo a la muerte y que necesito un Salvador. Necesito a ese único Salvador, quien fue completamente divino, Dios, y completamente humano, quien vino acá a morir por mis pecados, para que hoy yo pueda entrar a esa carrera de la vida eterna. Yo acepto su sacrificio y pongo mi fe en Jesús. Y me abrazo a Él para desde hoy en adelante recibir su favor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, que me has dado la oportunidad de estudiarla. Recuerda estas verdades, que no nos vayamos a casa y olvidemos, sino que vayamos delante de ti y te presentemos nuestras luchas, nuestras dificultades, que podamos acudir a ese oportuno socorro que ofrece Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.